Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Ministerio de Verdad y Vida Centro, Facebook y YouTube, y a través de Verdad y Vida Radio que nos escuchan a través de esta frecuencia. Bienvenidos. Romanos capítulo 14, a partir del versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Llegamos hasta el capítulo 15 y leemos del capítulo 15 los 6 primeros versículos también. Así que Romanos 14 en adelante dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Capítulo 15, versículos 1 hasta el 6 dicen: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Amén o no? Ahora sí. ¿Qué tenemos acá? Algo que tenemos que aprender a sopesar. Sopesemos. Es decir, miremos entre lo que es importante y lo que no es importante en nuestra vida cristiana y en este cristianismo. Entonces sopesemos todo eso, que es lo importante según este pasaje en nuestra vida.
Recordemos que estamos hablando de los fuertes y de los débiles. ¿Quiénes son fuertes? Levanten la mano los que se consideran fuertes en la palabra, en el cristianismo, en lo que es la vivencia del Evangelio. ¿Quiénes se consideran fuertes? Levanten la mano. Tranquilos, no hay ningún problema, nadie los va a acusar, no van a quedar ponchados tampoco, listo. ¿Quiénes se consideran débiles? Con toda la libertad del caso. Bueno, aquí no hay entreverados. Medio fuerte y medio débil, no. Aquí Pablo dice o débil o fuerte. Listo, no vaya a decir que pertenece a los dos bandos, que es también fuerte y que es débil. No, eso no lo dice Pablo. O es fuerte o es débil, en el concepto de la vida cristiana. Así que sopesemos en nuestro título para hoy. Y a manera de ilustración, entonces tengo que decir lo siguiente, que es: todos tienen la libertad, tienen alas para volar en el cristianismo, porque Cristo nos hizo libres cuando llegamos a conocerlo. Entonces, yo tengo libertad y voy a poner el ejemplo con mi esposa. ¿La libertad de qué? Por ejemplo, es esto. Tengo la libertad de dormir en mi casa con la ventana abierta. Puedo abrirla, no tengo ningún problema. Pero resulta que a mi esposa eso la enferma. Ya no le gusta. Y de pronto le da asfixia porque ella tiene ese cuadro de asma. Entonces ahí mi libertad, sin sufrir, da lugar al amor y me privo del aire fresco y me aguanto el calor. Me toca, pero por amor. Entonces, cuando hago eso, así sea el calor impresionante, entonces yo me beneficio. Pues si yo llego a abusar de mi libertad, de decir yo puedo abrir la ventana y que entre aire frío, así ella se me enferme, entonces yo no estoy haciendo buen uso de mi libertad, porque ella se va a enfermar y entonces eso indica que me tengo que ir con ella para el hospital y estar allá con ella todo el tiempo. Va a estar enferma. Entonces ahí es donde uso yo mi libertad por amor a ella. Así que esposos y esposas, por favor, aprendan también eso. Ame a su esposa, ame a su esposo. Y sepa usar la libertad que Cristo nos ha dado. Pero traigo esto a manera de lo que es la libertad en el cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo nos viene hablando del reino de Dios. Y él nos dice en el pasaje, nos dice que el reino de Dios no es un restaurante, no es un bar, ni es un calendario de días especiales, sagrados, no, cada día es igual para el Señor, cada día es santo para que le sirvamos al Señor. El reino de Dios no es para que el débil condene al fuerte y el fuerte menosprecie al débil. Es para que vivamos la santidad, la paz y la alegría. Para que vivamos es real en nuestra vida. Así que Pablo está planteándole a los romanos la idea de, y esto lo venimos trabajando desde el capítulo anterior, desde la predicación del día anterior, del domingo anterior. ¿Cuál es la idea? El trato amoroso entre el fuerte y el débil en la fe. Pablo entonces nos dice a nosotros la misma idea. Que los fuertes aceptemos a los que son débiles en la fe, sin menospreciarlos, y a los débiles que nos acepten a los fuertes en la fe sin juzgarnos. La fe es el conjunto doctrinal, lo que está en la Escritura, es lo que ya quedó escrito. Bajo esa perspectiva es que debemos de vivir el cristianismo. Entonces,
como en la predicación anterior hablamos de los débiles y le dimos fuerte a los débiles, a mí me fascinó haberle dado duro a los débiles, los golpeaba así como está en la imagen, golpeándolos ahí, así. Entonces hoy vamos a hablar de los fuertes y nos vamos a dar duro. ¿Quiénes son los fuertes? Levante la mano. ¿Quiénes somos los fuertes? Ahí se rebajaron, ¿ve? Los fuertes en la vida cristiana. Si los fuertes hacemos tropezar y caer a los débiles menospreciándolos, déjeme decirle algo, los podemos hacer caer en el pecado. ¿Y cómo vamos a provocar eso en ellos? Miren, el menosprecio, el levantar los hombros, pues, ni me importa a mí lo que él piense o no piense, pues me resbala. Eso piensa uno. Ese solo acto, ese solo gesto, este solo ademán, entonces causa un desaliento en el débil. Si este es el que sabe, si este es el pastor, si este es el líder, si este es el que me dirige y hace eso conmigo, entonces los podemos tentar a que ellos sean severos con nosotros, los podemos tentar a que nos condenen, los podemos tentar a que vayan a dañar a otro hermano y a crear un ánimo desagradable en la iglesia, y lo hemos vivido. Creo que lo hemos experimentado, ¿cierto? Mire lo que el pastor está enseñando, póngale la atención, eso no es así. Mire lo que ese hermano dice, mire cómo hace, mire lo que come, mire lo que bebe. Y eso entonces daña y crea un ambiente maluco en la iglesia. Mírelo, comiendo lo que no debe comer, porque para algunos comer algunas cosas es malo, y si se toma un licor es malo. Entonces el fuerte entiende eso, pero el débil no lo entiende. Jesús ya había dicho algo, y es que si uno sirve de tropiezo a otro hermano, es mejor que ¿qué? Que se cuelgue una piedra en el cuello y se tire al mar y que se ahogue, pero que no haga tropezar a uno de estos débiles. O sea que el asunto es grave, el asunto no es tan fácil como lo tomamos tan deportivamente. Entonces por eso hay que sopesar, mira qué es lo más importante, si la comida, la bebida o el amor hacia esa persona débil que tenemos en la iglesia. Entonces los fuertes sabemos que nada de lo que Dios creó es malo, no, nada es malo. Es nuestro corazón malo que utiliza esas cosas de manera que producen mal. Por ejemplo, voy a poner este sencillo ejemplo. El gato es un animal malo. El gato es un animal de terror. Pero ¿por qué nos lo presentan en las películas de terror cuando hay suspenso o algo así? Sale un gato y terror lo relacionan con el gato, ¿sí o no? Pero Dios no creó eso malo, ese animal no lo creó malo, pero el cine nos lo hace ver como malo. El cuento ese popular de las mariposas que presagian muerte, que presagian algo malo según el color, o que presagian algo bueno según el color, ¿cierto o no? Ese es un cuento muy popular. ¿Dios la hizo para eso? No. Esas son cuestiones que el corazón malo de la gente le va atribuyendo al asunto. Es decir, cuando hablamos del corazón malo, es decir, es el corazón del ser humano que le atribuye a lo que Dios ha creado algunos aspectos de maldad, pero Dios no creó nada malo. Volviendo a esta parte de la enseñanza, los israelitas no podían presentarse ante el Señor si habían comido o bebido alimentos inmundos, como lo relata en el Antiguo Testamento, o si no habían guardado ciertos días especiales. Pero eso era un asunto para ellos, recordemos siempre eso. Ellos tenían que adorar en el tabernáculo o en el templo. Nosotros no, ya no. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de vivir en adoración al Señor siempre. Ellos debían de purificarse para llegar a esos lugares a adorar a Dios, y por eso tenían que dejar de comer y beber y guardar ciertos días, comer ciertos alimentos y beber esas bebidas que estaban prohibidas. Pero nosotros no, ya no. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha limpiado Cristo para vivir adorándolo las 24 horas del día.
De esta manera, entonces Pablo nos dice, vivamos agradecidos por la comida, démosle gracias al Señor por lo que Él nos permite comer y comamos mientras podamos, hermanos amados, porque en este momento si podemos comer, coma, porque va a llegar un momento en el cual no podemos comer, enfermos o no sé qué va a pasar, pero no disfrute la comida ahorita, que no hace daño, mientras no le haga daño, ¿cierto? Sepa también que va a comer y dele gracias al Señor. Ponga tanto problema al hermanito que se comió la morcillita o las empanaditas de la iglesia Santa Inés. No. No le ponga tanto problema a eso. Pablo dice que si alguna cosa es impura, solo lo es para quien así lo considera. Si usted cree que comer morcilla es pecado, ese ejemplo, eso es pecado para usted. Si usted cree que tomarse una cerveza, un licor, uno solo, que no lo emborrache, eso es pecado, no lo haga, eso es pecado para usted. Estaba un hermano cristiano fumando y llega el otro y le dice, venga, ¿usted por qué está fumando? Y el otro le dice, sí, ¿y usted por qué toma? Los fuertes debemos pensar, los fuertes debemos pensar. Recuerde que este es un mensaje para nosotros, nos vamos a dar duro. Los fuertes debemos de pensar. Si por lo que como se pierde a alguien por quien Cristo murió, tengo que cambiar la comida. La tengo que cambiar. ¿Qué pasa si el débil que duda finalmente come o hace otra cosa que va en contra de su conciencia? Si lo hace movido por la presión de nosotros los fuertes, peca al comer o al hacer eso otro. Pues lo que no se hace en fe resulta pecado para el que lo hace. Y él piensa que ha decepcionado a Dios y va a vivir con eso en su mente y va a vivir señalándonos. El fuerte, él me hizo pecar, es que él está haciendo eso. Me siento presionado. Cuando un débil considera que algo es inmundo, hermanos, no hay nadie que lo haga cambiar. No hay alguien que le vaya a hacer cambiar eso. Él va a considerar eso que es inmundo. ¿Por qué? Porque es un hermano débil. ¿Recuerdan ustedes por qué le dije que los débiles son débiles? ¿Qué es la falencia de los débiles? ¿Cuál es la falencia de los débiles? ¿Lo recuerdan? No leen la Biblia. Y cuando la leen sin entendimiento. No la analizan. Siempre es todo lo que dijo aquel predicador, todo lo que dicen en este medio, todo lo que me dijo mi hermano o mi hermana, pero no leen la Biblia. Y si la leen, no la leen con el entendimiento, sino que leen, pero pensando en otra cosa. Ese es el débil. Entonces, hermanos, en primera instancia, entonces los fuertes no podemos ponerle zancadilla a los débiles. Jamás. No los hagamos tropezar. No los hagamos caer. Y eso es lo que tenemos que sopesar. Si lo que estoy comiendo le hace daño a un hermano para seguir a Dios, entonces deje de comer. Cambie su rutina, por lo menos delante de Él. ¿Estamos claros con eso los fuertes? Tomarnos a pecho la libertad es malo. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Entonces sopesemos lo importante. Si valoramos más lo que comemos, bebemos y calendarios de días sagrados, y recuerden, todos los días son santos para el Señor, es decir, todos los días nosotros vivimos consagrados al Señor. Si valoramos más eso que como, que bebo, entonces valoro más eso que el amor a los demás, entonces ay, hermano amado, los fuertes estamos abusando de la libertad, haciendo tropezar a los débiles. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué valor tiene mi fe si pongo mis propios intereses en primer lugar? Es que a mí, ¿qué me importa que el hermano se ofenda? Pues es que a mí me gusta comer esto, a mí me gusta verme esta cosita y tal, y yo me la tomo y yo no tengo ningún problema. Entonces, frente a ese hermano, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo se ve?
Es cierto, en Cristo tenemos libertad. Pero esa libertad de poder comer lo que quiera porque los alimentos todos son limpios, de beber pero no emborracharme, porque así no lo dice la Escritura, esa libertad que me da el Evangelio se nos dio precisamente esa libertad para que sirvamos a Dios y no a nuestros apetitos. Con lo que yo hago, si ofendo, entonces yo tengo que cortar mis alas y no volar tan alto. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene dañar al débil cuando volamos en toda nuestra libertad, tranquilos, haciendo lo que yo quiero porque me lo permite la Escritura? Entonces tomar a pecho mi libertad puede ser malo. Estoy libre, sí, pero hay que saber para no abusar de esa libertad a causa del débil. Yo recuerdo que en mi casa recién convertido, un hermano que no es cristiano y nunca lo ha sido, es católico a morir. Entonces en una fiesta, no sé, en una reunión que había en mi casa, ellos compran su cervecita y todo ese cuento, y yo estaba, no sé si recién convertido o no recién convertido, no recuerdo bien, y me ofrecieron una cerveza y yo me la tomé. Listo. Pasado el tiempo, se volvió a hacer otra reunión y estuvimos allá, y entonces ya yo había tomado como un poquito más de conciencia en el asunto de tomarme una cerveza, y me la ofrecieron. Entonces yo dije, no quiero, no. Ah, sí, pero usted la tomó la otra vez. Ahí mismo me señalaron, y yo dije, ya, entonces ya sé, delante de ellos jamás este asunto más. Y hasta el día de hoy tenemos que cuidarnos, ¿cierto? No era cristiano, pero entonces ya me estaba señalando, ya tenían sus ojos puestos sobre mí por mi fe. Entonces mi libertad me permite hacer cosas, pero cuando eso daña a otro, o quién sabe con qué intención lo hizo, entonces yo prefiero más bien ser fuerte y resguardarme y cortar las alas de mi libertad. Así que, hermano y hermana, iglesia, todos somos cristianos. Lo que usted decida habla de sus prioridades. Lo que usted decida en su vida habla de sus preferencias, habla de lo que usted quiere. Entonces, preguntémonos, ¿le damos mayor prioridad a los alimentos que comemos o a las bebidas que bebemos que al modo en que mis hábitos, eso que como y eso que bebo, puede dañar a algunos creyentes de la iglesia? ¿Usted le da más importancia a eso o al hábito, que eso dañe al otro? ¿O prefiere usted, no, yo como así, eso daña al que sea, eso no me importa, es que debe ser bobo, que es que la palabra no dice eso? Si usted hace eso, está tomando a pecho su libertad y está haciendo un daño a otra persona. La estamos dañando. Eso tenemos que mirarlo y reevaluarlo. Si es así, uso mi libertad. Si estamos haciendo eso, uso mi libertad destruyendo a esas personas por las que Cristo murió. Destruir es ¿qué? Dañarlas. Destruir es eso, no le permitimos que camine en el reino de Dios, que avance y que se vuelva fuerte. Tenga presente eso. Cuando aquí dice el reino de Dios, que el reino de Dios no consiste en ¿qué? En comida ni en bebida. Entonces yo digo eso, en otras palabras, mire, el reino de Dios no es un restaurante. El reino de Dios no es un bar. El reino de Dios no es un calendario consagrado a días. No, cada día es santo para el Señor. Lo que tenemos que hacer es que inclinemos la balanza hacia la justicia, es decir, vivir en armonía, en santidad, en paz. No ponga pleitos por cosas y esas dificultades y esas debilidades de los hermanos, porque Pablo dice, no le ponga asunto a eso, esa tranquilidad vívala, no venga a crear una guerra, no venga a crear una tormenta en un vaso de agua. Entiendas, hermano débil, pero no crea un problema de eso. Y
Viva con la alegría del Espíritu Santo. Son 3 recomendaciones que él hace: justicia, paz y gozo. Aunque los fuertes estemos en lo correcto, no podemos encogernos de hombros ante los débiles. Llegar y decirle, ¿a mí qué me importa? Ni este ademán, ni este gesto. ¿Qué va? Ninguna de esas cosas podemos hacer los fuertes. Entonces, tomarnos a pecho la libertad de comer y beber nos lleva a 3 situaciones. Una es que no estamos siendo amorosos. Poco me importa. Ojo, yo personalmente, Javier Montoya, fui transformado por la palabra del Señor y sigo siendo transformado por la palabra del Señor. Eso me lleva a pagar una deuda, como la hemos venido hablando. Tenemos una deuda de amor que nunca se terminará de pagar. Se terminará de pagar hasta el día en que llegue Jesús. Cuando Jesús llegue, ahí termino yo de pagar esa deuda de amor con mis hermanos y con el prójimo. Entonces, hacer algo deliberado que ofende al débil demuestra mi poco cariño o mi desinterés por ese debilucho. Usted mira cómo está. Si usted sí tiene amor por ese debilucho. Tomarnos a pecho la libertad de comer y beber nos lleva a la siguiente situación: es destruir al débil. Primero es, no siento amor, soy poco amoroso por esa persona. Segundo, destruyo a ese débil. Destruir, como les dije ahorita, es evitar que ese débil crezca espiritualmente e imite a Jesús. Y lo que hacemos es que también destruimos las relaciones en la iglesia, porque comienzan a decir, los comentarios aumentan y todo ese cuento comienza a aumentar. Y les coloco el mismo ejemplo que les he colocado. Cuando yo comencé a enseñar Apocalipsis en la iglesia, eso fue un terror. Y fue un terror, ¿por qué? Porque yo empecé a enseñar cosas que no se estaban enseñando y aún se siguen enseñando, pero yo, en ese sentido que he ido entendiendo Apocalipsis, yo decía en ese momento, es así. No es que es así como lo estoy enseñando yo. Que aprendí por amor a los débiles y los débiles me lo enseñaron a mí. Es que yo no tengo que quitarle a ustedes las opiniones que tienen sobre el asunto. Yo no tengo que quitarle a usted el concepto que tiene de guerra espiritual. No. Si usted cree que diciendo palabras en otro idioma, si usted cree que reprendiendo y zapateando va a atar a un demonio, hágalo. Pero yo le presento otra alternativa también. Y se la presento por la Escritura. Y aprendí eso frente a la situación con los débiles. Y lo vengo aprendiendo cada vez. Entonces yo no le quito la idea, pero le digo, no la quite. Pero le enseño este otro aspecto, que es atar. Cristo ató al diablo en la cruz del Calvario. Su palabra no tiene poder para atar al diablo. Esa es una posición bíblica. Respeto su posición, que puede ser bíblica o no, pero aquí tiene esta otra posición. Entonces yo adopté también eso. Entonces yo he ido aprendiendo también en esos conceptos de no ser orgulloso por lo que sé, sino que lo enseño, no le quito lo que tiene, asuma este otro si lo quiere en su concepto adoptar y mire por qué lado se va. Tiene 2 alternativas. Entonces uno tiene que mirar que si yo me tomo a pecho todas las cosas y uso mal mi libertad, yo atropello. Y por eso me querían sacar de la iglesia, porque yo estaba atropellando en ese sentido. Entonces entendí, cuando hablé con el director de mi tesis, me dijo, Javier, mira, lo que tienes que hacer es que en este texto de Apocalipsis hay distintas posiciones. Tú no tienes que llegar a decir, es esta o aquella. Tienes que decir, esta puede ser una de las tantas posiciones. Y aprendí y he hecho eso exactamente en todas las posiciones que yo me encuentro en la congregación con distintos puntos doctrinales y de opiniones de conciencia, que es lo que se trata acá, de conciencia o de opiniones personales o preferencias personales. Frente a eso uno tiene que aprender. Entonces, desde ese punto de vista, no destruyo al débil, sino que trato de construirlo también,
de que aprenda otra cosa sin quitarle lo que tiene y a la final él asume la que quiere. Y por eso no se va a condenar tampoco, a no ser que esté pecando, eso sí. Tomarnos a pecho la libertad de comer y beber nos lleva a esta otra situación, a la tercera, es hacer tropezar a los débiles, desanimándolos con nuestra libertad en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que usemos nuestra libertad hasta donde empiece la flaqueza del débil. Podemos hacer que el débil peque al atraerlo por medio de un uso imprudente de nuestra libertad. Por ejemplo, si un fuerte induce a un débil a que se tome un licor, porque tomarse un licor no es pecado, el pecado es la emborrachada, y ese es el argumento que usted tiene. Se toma la cerveza, lo hace pecar, porque va en contra de su fe. Para él, en su fe, eso es pecado, y lo conduce a algo que no es bueno. Ahora, si lo anima a que se haga el chance, tampoco la Biblia dice del chance, de la lotería, del baloto, nada de eso, es cuestión de conciencia. Si lo induce a que haga el chance, para esa persona, eso que es débil, eso es un pecado. Ahora, si se llega a ganar ese chance, yo no sé si ese débil seguirá haciendo el chance o qué. Porque si se lo llega a ganar, entonces ya cambia el concepto. Pues yo no sé. Dios me bendijo con esta lotería. Bueno, esa es la situación, hermanos amados, que nos plantea aquí la Escritura. Mire, un creyente débil cree que tomar cualquier tipo de licor es pecado. Yo no les estoy dando rienda suelta aquí para que usted abuse de esto, no. Ni tome, no. Simplemente estoy poniendo los ejemplos y cada uno en su conciencia, en su relación con su Dios y con su familia, tiene que mirar todos estos conceptos y con la iglesia. Un creyente débil cree que tomar cualquier tipo de alcohol es pecado. Cuando ve a un fuerte tomándose cualquier clase de licor, supone que está bien por la presión de los fuertes. Y eso hace que pueda llevarlo a él a beber. Si bebe sin estar convencido de que eso no es contra la voluntad de Dios, eso va a atormentar su conciencia y se va a sentir culpable, porque él no tiene claro eso. Pero la presión del otro, venga, eso no hay ningún pecado, eso no hay ningún problema, no, una sola. No. Entonces, si él hace eso, se va a sentir culpable, o ella hace eso, se va a sentir culpable. Pero cuando ignora esa culpa, entonces podría estar dispuesto a realizar otras cosas que sí son pecado, como emborracharse. No solo una, sino la otra, y la otra, porque en eso no hay pecado y termina en una borrachera. ¿Sí ve la cuestión cómo es? Una mujer vino de una congregación que en ese templo consideraban que el maquillarse era pecado. Vino a la congregación y la presión ejercida cuando llegó al templo la llevó a maquillarse. Entonces la mujer se maquillaba después de salir de su casa y a quitárselo antes de regresar, para que en su casa no se den cuenta. Entonces la mujer estaba violando su conciencia cuando hacía eso. Ella no estaba convencida, aunque la Biblia no habla ni prohíbe el maquillaje, ni dice que es pecado o lo prohíbe, no, nada de eso. Ella simplemente eligió lo que dirán de ella antes que su fidelidad a Dios según su conciencia. Eligió eso, ¿qué dirán? Entonces falló. Después ella sintió libertad para desobedecer a Dios con su sexualidad, por toda la presión que ejercía la iglesia o las hermanitas en ella. Había tropezado porque sus amigas cristianas fuertes se burlaban de los principios de su conciencia. No hagamos eso, hermanos amados, por favor, porque conducimos a la gente al pecado.
Hay que orar por esas personas, con sabiduría hablarles de lo que dice la Escritura, de lo que ella piensa o él piensa, que son opiniones personales en las cuales no tenemos por qué meternos, si eso no está en la Escritura. Si hoy entendemos que hacer algo por fe significa entender, creer y obedecer lo que la Biblia nos dice, estamos madurando, hermanos amados. Si por fe usted cree que tomar, comer, eso es pecado, no lo haga, porque usted se siente culpable y va a entender que está ofendiendo al Señor. Por fe, nosotros los fuertes no podemos oprimir y presionar al otro para que haga, no, asuma una situación de silencio. Pablo concluyó en el capítulo 14 diciéndole a los débiles, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si haces lo que crees que no está correcto, estás pecando. ¿Sí? Cuando te dicen, ayúdame con una mentirita piadosa, igual la mentirita es pecado. Una copita, eso no hay problema. Usted piensa que eso es pecado, no la tome. Bueno, yo no estoy diciendo acá con esto que tome, no. Simplemente estoy poniendo ilustraciones de cada particularidad. Un fuerte, nosotros los fuertes no debemos luchar por cambiar las convicciones de un hermano débil, no. Vea, cierre boca, en boca cerrada no entra mosco, guárdese sus creencias en cuanto a sus libertades. Si somos libres no nos juzgamos, porque lo hacemos todo para complacer a Dios. Y lo hacemos también para complacer a los hombres y para beneficiar a los otros. Esa es una clave para nosotros los fuertes. Todo lo que hacemos no nos juzgamos, porque lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No estamos pecando para complacer a los hombres y beneficiarnos todos. Lo que los fuertes hemos olvidado. ¿Qué hemos olvidado los fuertes? Cuando menospreciamos a un débil y no cambiamos, estamos olvidando y dañando a la gente por quienes Cristo murió. Es que, mire, el precio de ese débil que tenemos acá en la iglesia, levante la mano a los débiles, no, mentira, así, dejémoslo así. El precio de todos los débiles, fue muy alto. Fue muy alto, no se puede pagar, lo pagó Cristo. Por eso debemos de tratarlos bien. Nuestro reto, hermanos amados, nuestro reto es, si Jesús dio la vida por ellos, entonces renunciemos a nuestra libertad, cortémosles las alas a nuestro vuelo, o cortemos las alas para no volar tan alto. Somos libres restringidos por amor. Estoy libre con una limitación por amor al otro. En otras palabras, el amor nos cortó las alas para volar y volar. Si un fuerte come carne o come un alimento que para el otro es malo y bebe licor frente a un débil, sin tratar de educar la conciencia de esa persona y abstenerse si de pronto hay un desacuerdo, es que yo lo voy a hacer, a mí no me importa. No hay un acuerdo, hay un desacuerdo, el débil terminará pensando que comer y beber es incorrecto y nos verá como pecadores. Esa es la realidad. Si entendemos que el legalismo, los fuertes debemos entender que el legalismo es la creencia de ciertas restricciones alimenticias o acciones espirituales que hacen algunas personas, como las que les he dicho, que no se maquille, que no se ponga aretes, ni anillos, ni todas estas cosas. Si entendemos que el legalismo es eso, creencias en restringir ciertos alimentos o tener ciertas cosas y otras no, que eso nos va a acercar al Señor, eso es legalismo, eso lo creen los débiles. Lo que debemos de pensar es, eso no nos lleva al cielo, ese no es el camino al cielo, pero anda para el cielo, pero tiene unas ideas equivocadas. Lo que debemos de pensar es justicia, paz y alegría
Eso es lo que debemos de tener. Justicia, santidad. Quiere decir eso. Viva en santidad. Paz. No le ponga pleitos a nadie. Y alegría. Que tenga la alegría del Espíritu, el gozo del Espíritu en su casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Pero no le ponga problema a nadie, por favor. No dañe el ambiente de la iglesia, de su casa, de su trabajo, del ambiente cristiano en el que se encuentra. No haga en un vaso una tormenta. Cuando menospreciamos a un débil, no cambiamos, estamos olvidando lo que vale la pena para el cristianismo, o vale la pena en el cristianismo. ¿Qué es lo que vale la pena en el cristianismo? Pablo ya lo ha dicho y lo digo yo. El reino de Dios no es un restaurante, no es restaurante, ministerio, verdad y vida, no. No es un bar, ministerio, verdad y vida, no. Ni es un calendario de días festivos, no. Todos los días son santos para el Señor. Hagamos en esos días todas las cosas santas. El reino de Dios no es un espacio donde nosotros los fuertes podemos ostentar nuestra libertad desenfrenadamente destruyendo a los débiles, no. Ni el reino de Dios es tampoco un sitio donde el débil puede ir libremente juzgándonos a los fuertes, no, tampoco es eso. El reino de Dios refleja justicia, santidad. El reino de Dios refleja paz. No le pongamos problemas a la gente, al pastor, a la iglesia, no. Viva en paz. Entendiendo que es un asunto de conciencia de ese hermano débil, usted entiende más este asunto doctrinal, entonces viva en esa libertad sin ofender al otro, viva en alegría con todos los vecinos que tenemos acá en la iglesia. Así que los fuertes renunciamos a la libertad, los fuertes, levantemos la mano, los fuertes, levántela. Vivamos renunciando a la libertad, porque el reino de Dios no es ni un restaurante, ni un bar, ni un calendario de días sagrados. El reino de Dios no tiene reglas sobre comer y cosas materiales. No, el reino de Dios consiste en parecernos a Jesús y que le sirvamos a los demás. El débil al fuerte y el fuerte al débil. Ese es el reino de Dios. Imitemos a Jesús, parezcámonos a Jesús. Por eso, santidad, paz, alegría. El reino de Dios consiste en cómo vivir tanto fuertes como débiles en paz, en santidad y en alegría. Así que, hermanos amados, los fuertes, levantemos la mano a los fuertes, levántela otra vez. Los fuertes le damos la bienvenida a todos los débiles a nuestro club íntimo. Bienvenidos. No al distanciamiento social, no, sí al acercamiento espiritual. Y así como un edificio crece de bloque a bloque, así es la edificación en la iglesia, donde los fuertes damos elementos de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, para ayudar al débil. ¿Para qué le damos todo eso al débil? Para que el débil llegue a ser un creyente fuerte también, teniendo libertad en Cristo, sin abusar ni violar el mandamiento que dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a convivir fuertes y débiles? ¿Cómo convivimos? Guárdese sus opiniones el fuerte. Cierre la boca. En boca cerrada no entra mosco. Cuando algo está escrito en la Biblia, hable de eso. Pero si no está escrito en la Biblia, guarde silencio. Sus ideas personales son muy buenas, pero no trate de demostrar sus prácticas imponiéndolas, no. Una cosa sí es clara, sí podemos dar nuestras opiniones, sí. Y si nos las piden, también podemos hacer evaluaciones de todas esas prácticas que tiene el hermano débil. ¿Cuáles prácticas? Como las que hemos dicho: comer ciertos alimentos, que ya hemos visto para la mayoría de la iglesia, comer ciertos alimentos es malo. Entonces, si eso dice la Biblia, listo. Pero lo dice la Biblia, no, la Biblia dice todos los alimentos son sanos, ¿sí o no? Entonces podemos dar la opinión, y si nos la piden, pues también, y hacer evaluaciones sobre todas estas prácticas como comer, beber, masticar chicle en la iglesia. Porque para algunos hermanos masticar chicle en la iglesia es pecado, por Dios. No, es un mal aliento que se tiene, entonces necesita refrescar la boquita, ¿cierto? Es eso. O la boca amarga, ¿cierto?
Eso no es pecado, pero para algunos hermanos eso es una cosa incómoda. Incómoda así si empieza a hacer la bombita y a explotarla, pues eso sí. Ahí sí sería muy incómodo. Y que no la peguen en la silla, ¿cierto? ¿Ah? Eso sí es pecado, pegar esa... Estoy con los fuertes y eso sí es pecado. Juegos de azar, la Biblia no habla de juegos de azar, pero son cuestiones de conciencia. Fumar, maquillaje, vestuario, el bautismo, la cena del Señor, son asuntos que están en la Escritura, pero algunos tratan de decir que no están, hay asuntos que no están en la Escritura, entonces son asuntos de conciencia. Pero no imponga su idea, ni fuerte ni débil, no hagamos eso. Miremos la Escritura. Como fuertes nosotros sabemos qué prácticas son discutibles y cuáles no. Y entonces nos reservamos las opiniones antes que insistir en que todos en la iglesia se unan en una discusión, lo que sucede muchas veces. Así que los débiles recuerden que no deben de violar su conciencia. Eso piensen los débiles. Levanten la mano a los débiles, de una vez, levántenla, ahora sí, conozcámoslos. No violen sus conciencias, no se sientan obligados, no. Los débiles no hagan eso, los fuertes no forcemos a los débiles a que lo hagan o a que crean, no. Pero eso sí, tanto débiles como fuertes, primero, revisemos la Biblia. Ojo pues, los débiles, una cosa fundamental se los digo, tienen que leer la Biblia. Lean la Biblia y leanla con el entendimiento. Y no se pongan a creer todo lo que dicen por allá de otros predicadores o de esta radio, de aquel medio de comunicación. No. Eso que lee, eso que escucha, confróntelo con la Escritura y lea inteligentemente. No leáis sin saber, sin entender, porque a veces se lee y no sabe qué leyó, no. ¿Cuál es el tema que se trabaja? ¿Cómo estoy yo ahí metido? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo debo afrontar esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de dejar? ¿Qué debo de asumir? En ese texto. Lo digo así sencillamente, pero no es tan fácil, ¿cierto? Entonces lea la Biblia. Considere lo que usted piensa, su opinión, su concepto, su preferencia. Y no se niegue a escuchar a los demás. Así que eso debemos de hacer todos, tanto débiles como fuertes. Revisar la Biblia, considerar nuestra posición personal, no negarnos a escuchar al otro, no condenar al otro y no menospreciar al otro. De esa manera vamos a inclinar la balanza hacia la paz, la justicia y la alegría, que por eso fue que murió Cristo, para unirnos a los fuertes y a los débiles, no para separarnos, porque mantenemos en una lucha. No, Cristo murió fue para unirnos precisamente. En Colombia las leyes nos garantizan derechos y libertades. En la iglesia Dios nos hace un llamado más alto, más sublime. ¿Y cuál es? Poner las necesidades de los demás antes que las propias. Eso es muy difícil. ¿Usted no cree que es muy difícil? Con todo lo que le he dicho, ¿no cree que es muy difícil? Es que primero yo, segundo yo, tercero yo. Por eso, hermanos amados, el cristianismo es una cosa muy difícil, pero no imposible. Es que poner las necesidades de los demás antes que las mías, oiga, ¿de dónde salió Dios con este cuento? Pero sí, ese es el cuento que debemos de hacer y por eso entonces las relaciones en la iglesia se dañan cuando no ponemos las necesidades del otro, las relaciones en las parejas se dañan cuando no ponemos las necesidades del otro, las relaciones entre las familias se dañan cuando no ponemos las necesidades del otro. Pero como fuerte, honremos al débil, escuchémoslo, no lo menospreciemos. Así se sirve a Cristo, uno dice, así se sirve a Cristo para nosotros los fuertes, no menospreciando al débil, escuchándolo, edificándolo, orando por él. Se sirve a Cristo, a Dios le agrada y somos aprobados por los hombres. Entonces mire, la solución la entrega Pablo. Así que mis hermanos, vea, la iglesia no es un restaurante, no es un bar, no es un calendario, no es para condenación, no es para menospreciar, es para honrar a los hermanos. Sea fuerte
o débil. Honrémonos los unos a los otros, el débil al fuerte, el fuerte al débil, y así servimos a Dios. Así que, mis hermanos, nos llama a sobrellevar las cargas y las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Y eso no está nada fácil, porque ¿cómo va a darle usted amor a alguien que usted sabe que ni siquiera lo mira, ni lo aprecia, ni... Sí, pues es que ¿cómo que voy a poner yo mis necesidades por debajo del otro cuando el otro ni me determina, ni me quiere? Y la Escritura me dice eso, que ponga al otro por encima. Para poder convivir fuertes y débiles, tenemos que cambiar nuestra mente. Por eso Romanos 12 dice, transformaos vuestra mente, renovaos. Ojo pues, fuertes, no es que dejemos que los débiles se aprovechen de nosotros, los fuertes, no, tampoco. Que nos encaramen encima, tampoco. Oiga, el requisito es, ¿cuál es el requisito para nosotros los fuertes? Es todo lo que lleve a la edificación, es una garantía. El amarnos los unos a los otros se ve en soportar las flaquezas de los débiles para bien de su edificación. Y Cristo es nuestro modelo. El texto en capítulo 15 termina diciéndonos, Cristo es nuestro modelo. Él decidió edificar a otros más que agradarse a sí mismo, y por eso llevó todos los vituperios sobre él para edificar a la iglesia. Y en Efesios nos dice Pablo que Cristo, el sacrificio de Cristo por la iglesia tenía un objeto: santificarla y purificarla a la iglesia. Ese es el mismo tipo de edificación que Él ordena aquí a todos los fuertes. Edifiquemos con el entendimiento, con la sabiduría, con la oración, con no menospreciar. Pero tampoco dejemos de juzgar lo que es pecado y lo que está en la Biblia. Pero lo que no está en la Biblia nos dice, más bien guarde silencio. Lamentablemente hoy en día eso no se hace y hay iglesias divididas. Muchas iglesias divididas, no por asuntos doctrinales, sino por asuntos de accesorios, por asuntos externos. Las diferencias son de forma y no de fondo, y eso es terrible, de cultura y no de teología. Así que, mis hermanos, incline su cabeza y oremos al Señor. Pregúntese o repita o piense lo que yo le voy a decir. ¿Le es muy difícil a usted renunciar a sus derechos y a sus privilegios en la libertad en Cristo Jesús por amor al débil? Piénselo. ¿Le es muy difícil a usted empezar a cambiar su forma de pensar y de actuar? Porque tiene un derecho adquirido como cristiano, tiene un privilegio adquirido como cristiano. Le es muy difícil, por amor al otro, poner esas libertades suyas por amor a su esposo, su esposa, la iglesia, la familia. Le es muy difícil. Si le es muy difícil, entonces aprenda del mensaje qué debe de hacer. Nos es muy difícil dejar lo que nos gusta, porque está bien y no es pecado, para no crear ofensas en algunos que ni siquiera te quieren. O sea, ¿usted es capaz de hacer eso? De dejar cosas que son bien por la palabra, no hay ningún problema, no hay pecado, pero porque eso ofende a otra persona que ni siquiera lo quiere, ¿usted es capaz de dejar eso? Ese es el reto que nos pone la palabra. Es mucho pedir, hermanos amados, es mucho pedir, es mucho lo que Dios te pide en esta mañana frente a esto. Sí, Señor, me pides mucho. Ave María. Demasiado, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, y ayúdanos. Porque estamos dispuestos, sí, Señor, a perder la libertad por amor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis hermanos, en conclusión,
Considerando este mensaje, ¿se cree fuerte o se cree débil? En conclusión, ¿cuál es su prioridad? ¿Disfrutar su libertad o renunciar por el débil? Y el débil puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, sus amistades, su familia. ¿Es capaz de hacer eso? Busque la forma de vivir en paz con su familia, con su pareja, con la iglesia, donde se encuentre. Amén.